Bien, como habíamos mencionado, nos acompaña el consultor y responsable del proyecto de Centro de Diálogo y Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Lima, Luis Oré. Bienvenido, Luis, al programa. Gracias, Jorge. Luis, para que puedan entender un poco, sabemos que desde septiembre del año pasado este proyecto del Centro de Diálogo y Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Lima, ¿para qué se ha creado? Sé que te lo han encargado, pero ¿para qué se ha creado? ¿Cuáles son esos pilares, esas metas que tienes que tener? Gracias otra vez por la invitación. Es básicamente tener un espacio seguro donde podamos tener diálogos sobre temas relevantes e importantes. Tres pilares básicamente. Uno es lidiar con conflictos complejos, minería, gas, petróleo, infraestructura. Otro tema tiene que ver con conflictos organizacionales, gerencia, sindicato, mecanismos de gestión de conflictos internos. Y otro tiene que ver con cómo hacemos política pública concertada, cómo generamos consensos para tener visión de futuro, políticas que tengan legitimidad social. Bueno, si algo se necesita en el Perú y más que nunca es concertación, ¿no? Diálogo, entendimiento. Antes de los desastres naturales que hemos vivido y sufrido y seguimos sufriendo en el Perú, la cosa política estaba muy complicada, ¿no? Hay mucho encono. Pero hablando del sector minero y de las mesas de diálogo, es un tema que tú dominas. Hay quienes dicen que las mesas de diálogo sirven y hay otros que dicen que no sirven, que ya fueron, que pasaron de moda, que no son útiles. ¿Cuál es tu visión? Creo que una definición de si sirve o no sirve es una definición posicional, es decir, quiero o no quiero, vale o no vale, el proyecto va o no va. Las mesas de diálogo sí sirven, pero a veces no están bien diseñadas, no están bien implementadas, no están bien facilitadas. En nuestro país tenemos varias mesas, se han llamado mesas de diálogo, mesas de desarrollo, pero tienen tres problemas fundamentalmente. Tiene un enfoque muy legalista o muy posicional. No tenemos conversaciones profundas sobre nuestros intereses, preocupaciones, aspiraciones, temores, expectativas, y simplemente vamos a demandar o exigir, y eso es lo que yo quiero, y no conversamos más. Eso es enfoque legalista. Y un enfoque muy transaccional, donde buscamos resultados: te doy tu colegio, te doy tu hospital, y ya deberías estar contento, pero recibe mi proyecto. A veces es un pliego de reclamo social, digamos, exacto, ¿no? Una cosa así. Claro. Pero a veces el reclamo social puede ser: oye, reconóceme pues como ser humano, ¿no? Tengo emociones, hay necesidades humanas básicas como ser respetado, etcétera, ¿no? Y hay temas que son sensibles. Y otro tema que es fundamental es la falta de alineamiento a nivel institucional del gobierno. Es más, el propio nuevo viceministro, ha mencionado que los diferentes organismos del Estado con sus diferentes oficinas de conflictos no están alineados, no tienen las mismas metodologías, las mismas prácticas. Las empresas a veces mandan a sus relacionistas comunitarios a negociar, pero a veces no hay negociaciones internas para después luego salir. Uno puede regresar después de abordar una situación, una negociación, y dice: ya tengo este acuerdo. Y la compañía te va a decir: oye, no podemos cumplir con eso. Claro. Y dentro de las mismas comunidades también mandan a la comisión negociadora, pero no hay estos diálogos internos dentro de la comunidad sobre realmente qué es lo que queremos y qué necesitamos y qué queremos lograr. Y según lo que ustedes han podido avanzar y analizar, ¿qué papel tienen las ONGs? Hay las buenas, pero también hay mucho de las malas, ¿no? Que le hacen mucho daño al país. Claro. ¿Qué papel tienen en esta mesa de diálogo las ONGs? Para empezar, creo que en cierta parte, no sé si en todas las mesas de diálogo está sentada la ONG, ¿no? Muchas veces se entrampan las mesas de diálogo, ¿no? Claro, hay, como bien has dicho, de todo en las viñas del Señor. Hay ONGs que tienen un propósito y otras ONGs que tienen un propósito. Hay muy buenas también, claro. Claro, hay unas con propósito de informar, construir, otros simplemente no quieren algo y no van a conversaciones más profundas de: oye, ¿de verdad estás representando los intereses de la comunidad o simplemente tu agenda política, económica, qué sé yo, ¿no? Claro, tengo un colega que menciona que nuestro típico análisis de actores es comunidad, empresa, Estado. Colega Sebastião dice que hay comunidades, Estado, empresa y estos grupos anti-mineros o grupos hostiles hacia la minería, ¿no? Que tienen una mejor connotación para poder no etiquetar a las partes, porque una vez que los etiquetamos es más difícil conversar, ¿no? Pero ahora, sí, hay de todo. Bueno,
hace pocas semanas se ha creado el Viceministerio de Gobernanza y Territorialidad, que, digamos, le da un nivel de viceministerio a lo que era la ONDS, ¿no? La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. A propósito, ya renunció Rolando Luque, a quien entrevistamos en este programa, apenas asumió el cargo. ¿Cómo ves tú, por tu conocimiento, ves con buenos ojos la creación de esta institución? ¿Le va a dar más peso al tema del manejo de conflictos de manera transversal e integral al gobierno o no? Es interesante que mencionas que pareciera que le da rango viceministerial a la ONDS, pero la ONDS se convierte en secretarías, Secretaría de Gestión Social y Diálogo, y hay subsecretarías de prevención. O sea, algunos dicen que ahora ha pasado a un nivel más bajo todavía. Así es. Pero yo entiendo que uno de los propósitos del gobierno es, porque van a haber otros temas de descentralización, cómo implementar este adelanto del fondo social que se mencionó en campaña. Creo que eso está bien. Pero el enfoque de cómo se van a abordar los conflictos, es preocupante que el viceministro Fernández Concha haya dicho, la definición de conflictos no está muy bien hecha, entonces tenemos nosotros contabilizados 5 conflictos. Claro, Defensoría dice que hay más de 200 y la ONS decía que teníamos menos de 60 por ahí. Así es. O sea, la definición, claro, podemos discutir, muy académicos, pero en la realidad vemos que hay situaciones que tenemos que abordarlas. Los conflictos en general tenemos primero que prevenirlos. Si no podemos prevenirlos, tenemos que resolverlos. Y resolverlos significa mediarlos o transformarlos en oportunidades. Y si no se puede, se tiene que contener. O sea, no podemos llegar a la violencia, porque la violencia viola los derechos humanos de todos. Pero también yo creo que mientras tengamos ciudadanos sin agua, sin desagüe, es difícil negociar, porque en ese caso sí tenemos que ponernos del lado de ellos, ¿no? Claro, las grandes mentiras y las grandes promesas políticas muchas veces, ¿no? Claro. De gente que es de afuera de sus comunidades, que viene y les promete mil cosas, y claro, cuando se sienta, además que la misma empresa minera en muchos años, como ya lo sabemos, hace muchos años viene sin quererlo, siendo gobierno y siendo empresa, sí, ¿no? Sí, y sin quererlo. Sí. Y eso hace que si la empresa minera falla, para el poblador falló el gobierno, falló la empresa, fallaron todos, son unos mentirosos, que se vayan, ¿no? Entonces, algo que dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski es que había que enfrentar el tema del agua y el desagüe para poder comunicarse con la gente también, sí, porque son derechos básicos, ¿no? Claro, son necesidades básicas, el agua, el seguridad, techo. Creo que mi spot publicitario favorito de campaña era uno de Pedro Pablo que decía: escuchar para gobernar. Y ese es el secreto que creo que nos estamos perdiendo, porque hay que escuchar a la gente y sus preocupaciones, aspiraciones. Cuando la gente se lanza en estos conflictos sociales, es porque la gente demanda, tengo miedo al que se vaya a afectar al medio ambiente. Ya, pero conversemos sobre ese miedo, porque de repente te han contado una historia y no es otra. Yo he estado en situaciones, yo estaba en Cajamarca y conversando con gente y me decía, acá venían y me presentaban un PowerPoint para decirme, este es el apocalipsis. Claro, porque cuando hablamos siempre, y esto lo tocamos muchas veces, cuando hay un vacío informativo alguien lo va a llenar. ¿Lo llenas tú o lo llena tu enemigo, claro, en este caso? Ahora, volviendo al tema del viceministerio, tú tocabas un tema muy importante, Luis, y es la medición, ¿ok? Efectivamente hay una medición de conflictos latentes y activos por parte de la Defensoría. Después, con Valimiro Huároca a la cabeza, en la ONDS se creó también otro sistema donde efectivamente los 212 promedios que estamos teniendo de conflictos al mes se convirtieron en 60. Y ahora, con la nueva medición del viceministerio, podrían convertirse en 5. Cuidado, lo peor que puede pasar es mentirnos, ¿no es cierto? Mentirnos, no va a llegar la noche, no va a llegar la noche va a llegar, sí o sí. ¿Tú crees que en los próximos meses, pasado ya el tema de los problemas de los desastres naturales, empiecen a volver los conflictos sociales, o crees que es un tema superado? No, los conflictos sociales sí o sí van a volver. O sea, los conflictos siempre van a existir, conflictos en general, ¿eh? Porque es parte de la naturaleza humana. Como decimos si tenemos buenas relaciones o no, es por nuestra capacidad de abordar constructivamente estas diferencias, controversias, conflictos, más allá del título que le pongamos. Claro, se pueden hacer cosas para prevenir que esto ocurra o para mejorar el intercambio en las relaciones. Podemos hacer mejores evaluaciones de la situación actual. Hay experiencias increíbles como por ejemplo Chevron en Nigeria,
que Chevron se tuvo que ir porque ya les estaban dinamitando los colegios y hospitales que hacían. Y se hizo un trabajo de hacer una evaluación participativa con todos los actores locales para decir, ya pues, esta es la evaluación de la situación actual, ¿qué hacemos juntos? Pero tenemos que diseñar nuestros procesos juntos, tenemos que involucrarnos para hacer esto. O sea, podemos desarrollar capacidades para dialogar, porque vamos a las mesas a debatir y a discutir, y no a dialogar y no a negociar más colaborativamente. Correcto. Ok, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y mediante vayan avanzando, sería interesante que nos puedas acompañar para ir viendo los avances que tengan justamente en este Centro de Diálogo y Responsabilidad Social Empresarial. Así es, Muchísimas de gracias. la Universidad de Lima. De mi universidad. Gracias. Gracias.